No sé en qué maldito momento acepté ese trabajo. No era un ambientalista apasionado ni nada de esas cosas, solo necesitaba dinero. Ser biólogo suena glamuroso cuando estás estudiando, pero en la vida real te la pasas mendigando contratos y sobreviviendo con sueldos miserables. Por eso, cuando una organización ambientalista me ofreció una buena cantidad de dinero por un estudio de biodiversidad en la selva lacandona, ni siquiera lo dudé. El trabajo parecía sencillo, documentar la fauna y flora en una zona remota que casi nadie había pisado. Lo que no me dijeron, lo que nadie te dice hasta que ya estás metido hasta el cuello, es que en esa maldita selva no todo es lo que parece. Llegué a Chiapas en un vuelo barato y luego tomé un par de camiones destartalados hasta un pueblito que no aparecía en los mapas. Allí me esperaba un hombre llamado Don Agustín, un lacandón de edad indefinida, con una mirada tan penetrante que parecía leer todos tus pecados de un solo vistazo. No deberías ir solo, me dijo mientras cargaba mi mochila en la parte trasera de su destartalada camioneta. Es mi trabajo, le respondí, tratando de sonar seguro. La verdad es que estaba cagado de miedo desde que puse un pie en ese lugar. Don Agustín no dijo nada más. Solo arrancó la camioneta y nos adentramos en un camino que se hacía cada vez más angosto, hasta que la vegetación nos envolvió por completo. Las últimas casas quedaron atrás, y con ellas también se fue mi última conexión con el mundo. La selva es un lugar vivo, más vivo que cualquier ciudad. Todo se mueve, todo suena, todo respira. Pero hay algo más en la selva lacandona, algo que no puedes ver pero que está ahí. Lo sentí desde el primer momento, como si alguien o algo nos estuviera observando. Don Agustín me dejó en un claro junto a un pequeño refugio de madera. Antes de irse, me miró con esa expresión que mezclaba lástima y advertencia. Si escuchas algo por la noche, no salgas. Pase lo que pase, no salgas. Intenté preguntarle qué quería decir, pero solo negó con la cabeza y arrancó su camioneta. Me quedé ahí, solo, rodeado por una pared de árboles que parecían cerrarse sobre mí. El trabajo empezó bien. Pasé el día recorriendo la selva, colocando cámaras trampa y tomando notas. Era agotador, pero también emocionante. La biodiversidad era impresionante, monos aulladores, tucanes, incluso jaguares cuyos rugidos resonaban a la distancia. Pero cuando cayó la noche, la selva se transformó en algo completamente distinto. Los sonidos habituales, el canto de las aves, el zumbido de los insectos, se detuvieron de golpe. Era un silencio tan profundo que me puso los pelos de punta. Me encerré en el refugio y traté de convencerme de que todo estaba bien. Pero entonces lo escuché convencerme de que todo estaba bien. Pero entonces lo escuché barra inversa U00E. Primero fueron pasos, lentos y pesados, como si algo enorme estuviera caminando entre los árboles. Luego vinieron los susurros, voces apenas audibles que parecían venir de todas partes y de ninguna. No entendía lo que decían, pero estaban cargadas de una maldad palpable. Me armé de valor y miré por la ventana. No vi nada, pero sí sentí algo, una presencia. Era como si la oscuridad misma estuviera viva, como si los árboles respiraran y me observaran. Recordé las palabras de Don Agustín y no salí. Pero no dormí ni un segundo, los días siguientes fueron una tortura. Durante el día todo parecía normal, pero las noches eran un infierno. Los pasos, los susurros, las sombras que se movían donde no debería haber nadie. Empecé a cuestionar mi cordura. ¿Era mi mente jugándome una mala pasada? ¿O había algo más? Una mañana, mientras revisaba las cámaras trampa, encontré algo que me heló la sangre. Una de las fotos mostraba a un hombre de pie en medio de la selva. Estaba desnudo, cubierto de lo que parecía ser barro y sangre, y sus ojos brillaban de una manera antinatural. No había manera de que alguien estuviera ahí. Era una zona aislada, a kilómetros de cualquier población. Esa noche, el infierno escaló. Los ruidos eran más fuertes, los pasos más cercanos. Alguien golpeó la puerta del refugio, primero suavemente y luego con fuerza. «Ábreme», dijo una voz. Era Don Agustín. Pero sabía que no era él. Algo en esa voz estaba mal, como si hubiera sido arrancada de su garganta. Me tapé los oídos y recé, aunque nunca he sido creyente. La puerta tembló, pero no cedió. Y entonces, tan repentinamente como empezó,
Todo se detuvo. Al día siguiente decidí largarme. No me importaba el dinero ni el contrato. Pero cuando intenté regresar al camino por el que había venido, no pude encontrarlo. Era como si la selva hubiera cambiado, como si estuviera jugando conmigo. Esa noche, todo se desmoronó. Los ruidos se convirtieron en gritos, los susurros en alaridos. Y entonces lo vi. Era el hombre de la foto, pero no estaba solo. Decenas de figuras surgieron de entre los árboles, todas con esos ojos brillantes y vacíos. Me rodearon, sus voces mezclándose en un cántico incomprensible. Intenté correr, pero tropecé y caí. Cuando levanté la vista, el hombre estaba frente a mí. Me miró con una expresión que solo puedo describir como hambre, y luego habló. Eres parte de él ahora. No sé cómo escapé. Tal vez me dejaron ir, tal vez fue pura suerte. Pero cuando desperté, estaba tirado en un claro cerca del pueblito. Don Agustín me encontró y no dijo nada. Solo me llevó de vuelta. Nunca había estado tan agradecido de ver casas y gente. Pero algo me dice que nunca saldré realmente de esa selva. Todavía lo siento, esa mirada, esa presencia. Y en las noches más oscuras, escucho los susurros. Él no me dejó ir del todo. Si alguien me hubiera dicho que mi viaje a Japón terminaría en esa maldita selva, no lo habría creído. Aokigahara, el bosque de los suicidios, le dicen. Y vaya que hace honor a su nombre. Desde el momento en que puse un pie en ese lugar, sentí como si el aire se volviera más denso, como si el bosque mismo me estuviera advirtiendo que me diera la vuelta y saliera corriendo. Pero, como el imbécil que soy, ignoré todas las señales. Llegué ahí por pura curiosidad morbosa. Había oído historias de aquel lugar desde hacía años, cadáveres colgando de los árboles, almas perdidas que susurran entre las ramas, una oscuridad que devora hasta al más cuerdo. Y yo, el idiota curioso, decidí comprobarlo por mí mismo. ¡Qué puta idea más estúpida! Llegué temprano por la mañana. No quería toparme con turistas ni con la patrulla de rescate que, irónicamente, más bien parece un grupo de recoge muertos. El bosque estaba frío, más de lo que debería para esa época del año. Las hojas parecían susurrar entre ellas, aunque no había viento. Era como si el lugar estuviera vivo, respirando, esperando a que alguien como yo cruzara la línea para devorarlo. La entrada al bosque es extrañamente normal. Hay senderos marcados, carteles que te advierten que busques ayuda si estás pensando en quitarte la vida, incluso una especie de mapa para turistas. Pero a medida que te adentras, todo cambia. Los caminos se vuelven menos claros, los árboles más densos, y esa sensación de que alguien te está observando se intensifica. Es como si el bosque supiera que estás allí, que no perteneces, y estuviera planeando qué hacer contigo. Al principio, traté de tomarlo con calma. Grabé algunos videos con mi teléfono, saqué fotos, incluso hice un par de bromas estúpidas para no sentirme tan nervioso. Pero el silencio, el maldito silencio, era ensordecedor. No había pájaros, ni insectos, ni siquiera el crujir de las ramas bajo mis botas sonaba normal. Era como si el bosque absorbiera el sonido, como si quisiera que solo escucharas tus propios pensamientos. Y mis pensamientos no eran agradables. No tardé mucho en encontrar la primera señal de que ese lugar era un infierno en la tierra. Un par de zapatos, perfectamente colocados al pie de un árbol. Nada más. Ni una mochila, ni ropa, ni una maldita nota. Solo los zapatos, como si el dueño hubiera decidido desvanecerse en el aire. Traté de ignorarlo y seguí caminando, pero mi curiosidad era como un veneno, así que me desvié del sendero. Fue entonces cuando lo vi, un cadáver, colgando de una soga vieja y desgastada. La carne estaba pútrida, negra, con pedazos cayéndose como si la gravedad ya no quisiera aguantar el asco. Los ojos habían desaparecido, dejando dos agujeros vacíos que parecían mirarme directamente. El olor era insoportable, una mezcla de carne podrida y algo más, algo que no podía identificar pero que me revolvía el estómago. Quise dar media vuelta y salir corriendo, pero algo me detuvo.
No sé si fue la curiosidad, el morbo, o simplemente el miedo que me dejó paralizado. Lo miré por lo que parecieron horas, hasta que escuché un sonido que me heló la sangre. Alguien estaba respirando detrás de mí. Me giré de golpe, pero no había nadie. Nada más que árboles y sombras. Pero el sonido seguía ahí, suave, irregular, como si alguien estuviera justo fuera de mi campo de visión, jugando conmigo. Sentí un nudo en el estómago y la adrenalina comenzó a bombear. Decidí regresar al sendero principal, pero el problema era que ya no sabía dónde estaba. El bosque cambia cuando no estás mirando. Es como si los árboles se movieran, cerrándose sobre ti, empujándote más y más hacia su corazón. Caminé durante horas, o al menos eso creí, pero cada vez estaba más perdido. Y entonces los vi, más cuerpos. No colgaban de los árboles esta vez. Estaban en el suelo, retorcidos en posiciones imposibles, como si algo los hubiera roto desde adentro. Algunos tenían los ojos abiertos, y juro por Dios que me miraban, aunque sabía que estaban muertos. Sus rostros eran un retrato de puro terror, como si hubieran visto algo tan horrendo que su mente simplemente colapsó. Intenté no mirar, intenté seguir caminando, pero los susurros comenzaron. Al principio eran suaves, casi inaudibles, pero pronto se convirtieron en una cacofonía de voces. Voces que gritaban, lloraban, reían. Voces que me llamaban por mi nombre. No sé cómo llegué al claro. Lo único que recuerdo es caminar, tropezar, caer, y luego estar allí, en medio de un espacio abierto rodeado de árboles que parecían más altos, más oscuros, más vivos. En el centro había algo, una figura. Era alta, demasiado alta para ser humana, y su cuerpo estaba cubierto de lo que parecían ser ramas y hojas, pero también carne y huesos. Tenía un rostro, si es que puedes llamar rostro a algo así. Era una mueca retorcida, con ojos que brillaban como brasas y una boca que se abría en un grito silencioso. Sentí que mi mente se rompía solo con mirarlo. La figura se movió hacia mí, lenta pero inevitable. Quise correr, pero mis piernas no respondieron. Estaba paralizado, atrapado en su mirada. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, extendió una mano, o algo que parecía una mano, y me tocó el pecho. Fue como si me arrancara el alma. Caí al suelo, incapaz de respirar, incapaz de pensar. Todo se volvió negro. Desperté fuera del bosque, cerca de un camino que no reconocía. Mi teléfono estaba muerto, y mi cuerpo cubierto de cortes y moretones que no recordaba haber sufrido. Pero lo peor era la sensación de que algo había cambiado dentro de mí. Como si una parte de mí se hubiera quedado atrapada allí, en ese maldito lugar. Nunca volví a ser el mismo. Las noches son un infierno, plagadas de sueños donde veo esos ojos brillantes y esa boca retorcida. Y a veces, cuando estoy solo, escucho los susurros. El bosque no me dejó ir del todo. Nadie sale realmente de Aokigahara. Nunca fui un hombre de naturaleza. Me parecían una maldita pérdida de tiempo esos viajes de conexión espiritual con los árboles y los bichos. Pero allí estaba yo, en medio de la reserva Yasuní, uno de los pulmones del mundo, tragándome el calor, los mosquitos y una incomodidad que no podía describir. Había algo en ese lugar, algo que no podía explicar, pero que me ponía los pelos de punta desde que llegué. Todo empezó por una investigación que me encargaron. Soy periodista freelance, y me pagan por meterme en lugares donde nadie quiere estar. En este caso, el trabajo era documentar los supuestos encuentros sobrenaturales en la selva. Gente que desaparecía, sombras que se movían entre los árboles, y voces que llamaban desde la oscuridad. Sonaba como una mierda inventada, pero el dinero era bueno, así que acepté. Llegué al campamento base con un grupo de guías locales. Todos parecían normales al principio, pero a medida que nos adentrábamos en la selva, sus caras cambiaron. Ya no eran esos tipos relajados que me habían recibido con bromas. Ahora eran sombras silenciosas, con los ojos siempre en movimiento y una tensión en los hombros que se contagiaba. No te apartes del grupo, me dijo uno de ellos, un tipo llamado Miguel. Esta selva no es como las demás. Aquí, hay cosas que no deberías ver.
La selva de noche es un infierno. No hay otra forma de describirlo. El calor y la humedad te asfixian, los insectos te devoran vivo, y los sonidos, los malditos sonidos. Parecía que todo a mi alrededor estaba vivo, respirando, observando. Intenté dormir, pero cada vez que cerraba los ojos, escuchaba algo. Pasos. Susurros. Y luego el grito. Fue un alarido desgarrador, inhumano, que me heló la sangre. Todos en el campamento se levantaron de un salto, y los guías comenzaron a murmurar entre ellos en un idioma que no entendía. Miguel se acercó a mí y me dijo en voz baja, «Quédate aquí. No salgas por nada del mundo». Salí de la tienda con mi linterna en mano. El grito había venido desde el este, así que apunté en esa dirección y comencé a caminar. No fui muy lejos. Apenas unos metros fuera del campamento, vi algo que me hizo desear no haber salido nunca. Había un hombre, o al menos algo que una vez fue un hombre, colgado de un árbol. Su piel estaba cubierta de llagas, y su cuerpo se retorcía como si todavía estuviera vivo, aunque no había forma de que pudiera estarlo. Su cabeza giró lentamente hacia mí, y sus ojos, blancos como la leche, me miraron fijamente. Sentí un frío glacial recorrer mi espalda mientras una sonrisa grotesca se formaba en su rostro. Retrocedí, tropecé y caí al suelo. Cuando levanté la mirada, ya no estaba. Solo el árbol, quieto, como si nada hubiera pasado. Corrí de vuelta al campamento, pero nadie me creyó. Miguel me miró con una mezcla de lástima y miedo. «Te advertimos», dijo. «Esta selva tiene sus propias reglas. Y ahora, te ha visto». Pero, por supuesto, no le hice caso. Porque soy un imbécil curioso. Pensé que solo trataban de asustarme. Pero pronto me di cuenta de que hablaban en serio. A la mañana siguiente, Miguel me explicó lo que los locales creían sobre el Yasuní. Según ellos, la selva estaba viva, pero no de la manera que pensábamos. Había algo en su corazón, un poder antiguo, algo que no entendíamos. Y ese algo protegía el bosque, pero también lo reclamaba todo, los animales, los árboles, incluso a las personas. «Si te pierdes aquí», dijo Miguel, «no es porque no sepas el camino. Es porque el bosque no quiere que salgas». Pensé que eran solo supersticiones, pero las cosas que empezaron a suceder me hicieron cambiar de opinión. Mientras nos adentrábamos más en la selva, las sombras se volvieron más densas. Parecía que el sol apenas tocaba el suelo, a pesar de que era mediodía. Los guías se volvieron más silenciosos, y yo también. Había algo en el aire, algo que te hacía sentir como si estuvieras siendo observado todo el tiempo. Una noche, mientras intentaba dormir, escuché pasos alrededor de mi tienda. Al principio pensé que eran los guías, pero cuando abrí un poco el cierre para mirar, no vi a nadie. Solo sombras que se movían entre los árboles, demasiado rápidas para ser humanas. Me quedé inmóvil, con el corazón latiendo en mis oídos. Y entonces lo escuché, una voz. Era suave, casi un susurro, pero claramente decía mi nombre. «Ven», decía. «Ven conmigo». Al día siguiente, uno de los guías desapareció. Miguel dijo que debíamos seguir adelante, que no podíamos detenernos. Pero yo sabía que estaba asustado. Todos lo estaban. Y con razón. Finalmente llegamos a un claro en el corazón del bosque. Había algo allí, algo que no puedo describir completamente. Era como un árbol, pero también era algo más. Su tronco estaba cubierto de lo que parecían ser rostros, retorcidos en expresiones de dolor y miedo. Las ramas se movían como si estuvieran vivas, y el aire a su alrededor era pesado, como si el mismo bosque estuviera conteniendo la respiración. Miguel y los otros se arrodillaron, murmurando algo en su idioma. Yo no podía moverme. Solo podía mirar, mientras sentía que algo dentro de mí se rompía. Y entonces lo vi. Entre las sombras, una figura se movía hacia mí. Era alta, demasiado alta para ser humana, y su cuerpo estaba cubierto de hojas, ramas y algo que parecía carne. Sus ojos eran dos pozos negros que me absorbieron, y su voz. Era la selva misma. Un susurro infinito que me llenó la mente de gritos, de lágrimas, de muerte. La figura extendió una mano hacia mí. No podía moverme, no podía gritar. Sentí sus dedos, fríos y viscosos,
tocar mi frente, y en ese instante, todo cambió. Mi cuerpo se paralizó mientras algo oscuro y retorcido entraba en mí. Podía sentirlo recorriendo mis venas, quemando, cambiando. Caí al suelo, convulsionando, mientras mi mente se llenaba de visiones horribles. Vi cómo los rostros en el árbol gritaban sin sonido, como sus bocas se abrían y cerraban en un tormento eterno. Vi a los guías siendo devorados por las sombras, sus cuerpos retorciéndose y fusionándose con el bosque. Y luego me vi a mí mismo, atrapado en el tronco, mi cara deformada por el dolor, mientras la selva me reclamaba para siempre. Cuando desperté, estaba solo. No había rastros de los guías ni del campamento. Solo el bosque, silencioso y eterno, observándome. Sabía que nunca saldría de allí. La selva me había tomado, y ahora yo era parte de ella. Y así, el Yasuní guarda otro secreto más, esperando a la próxima alma lo suficientemente estúpida para entrar en sus dominios. No soy un tipo que crea en cuentos de hadas, pero todos en Alemania conocen las historias del Black Forest. La gente habla de sus densos árboles, de la niebla que parece tragarse todo y de los relatos viejos, esos que suenan como advertencias disfrazadas de fantasía. Yo siempre pensé que eran puras pendejadas, hasta que me tocó verlo con mis propios ojos. Todo empezó con una excursión. Mi novia de entonces, Anna, tenía esta estúpida idea de que necesitábamos desconectarnos del mundo. Lo que realmente quería era que yo dejara de estar pegado a mi celular, pero, vamos, ¿qué carajos iba a hacer en medio de un bosque? Nada bueno. Aún así, como buen idiota enamorado, acepté. Empacamos nuestras cosas, alquilamos una cabaña al borde del bosque y nos adentramos en esa maldita pesadilla. El primer día fue bastante normal. Llegamos en la tarde, nos instalamos en la cabaña, y Ana insistió en que diéramos un paseo antes de que oscureciera. Yo iba arrastrando los pies, mirando el reloj y contando las horas para largarnos de ahí. El bosque era inmenso, con árboles tan altos que apenas dejaban pasar la luz del sol. Todo estaba cubierto de un silencio raro, como si el lugar mismo estuviera esperando algo. Al principio, todo parecía tranquilo. Ana estaba fascinada, tomando fotos de cada maldito árbol y flor que veía. Yo, por mi parte, no podía dejar de sentir que algo andaba mal. Había una sensación en el aire, algo pesado, casi sofocante. Como si el bosque estuviera vivo y nos estuviera observando. Cuando el sol comenzó a ponerse, decidimos regresar. Fue entonces cuando lo escuché por primera vez, un susurro. No era Anna, eso lo tenía claro. Era algo más, algo que parecía venir desde dentro de mi cabeza. No te vayas, decía. Me detuve en seco y miré a mi alrededor, pero no había nadie. Esa noche no pude dormir. Anna se quedó profundamente dormida, pero yo sentía que algo no estaba bien. Había ruidos afuera, crujidos de ramas, pasos ligeros que se detenían justo cuando me acercaba a la ventana. A las 3 de la mañana, escuché algo más, una risa, suave y aguda, como la de un niño. Mi corazón casi se detiene. Me acerqué a la ventana y miré hacia el bosque, pero no vi nada. Solo oscuridad. A la mañana siguiente, le conté a Ana lo que había pasado, pero ella solo se rió. Seguramente fue tu imaginación, dijo. Yo no estaba tan seguro, pero decidí no discutir. En cambio, la acompañé a otra caminata, esta vez más lejos en el bosque. El segundo día fue peor. Mientras caminábamos, sentí que algo nos seguía. Cada vez que me giraba, no había nada, pero el sentimiento no desaparecía. Anna seguía actuando como si todo estuviera bien, pero yo estaba al borde del colapso. Finalmente, llegamos a un claro con un pequeño lago. Anna quería quedarse un rato, pero yo solo quería regresar a la cabaña. Fue entonces cuando vi algo en el agua. Al principio pensé que era un reflejo, pero luego me di cuenta de que no había nada que pudiera reflejarse así. Era un rostro, pálido y deformado, con ojos negros que me miraban fijamente desde el fondo del lago. Di un paso atrás y tropecé, cayendo de espaldas. Cuando me levanté, el rostro había desaparecido. Esa noche fue un infierno. Anna y yo discutimos porque ella no creía nada de lo que le contaba.
Decía que estaba paranoico, que me estaba dejando llevar por las historias del bosque. Finalmente, se fue a la cama, dejándome solo en la sala. Me quedé allí, con las luces encendidas, tratando de convencerme de que todo estaba en mi cabeza. Pero no lo estaba. Lo supe cuando vi algo moverse por la ventana. Era una sombra, alta y delgada, que se deslizaba entre los árboles. Me acerqué lentamente y miré hacia afuera. La sombra se detuvo, giró la cabeza y me miró directamente. Sentí un frío glacial recorrer mi cuerpo mientras la sombra se acercaba lentamente hacia la cabaña. Cerré las cortinas y corrí hacia la habitación. Desperté a Anna, pero antes de que pudiera explicarle, escuchamos un golpe en la puerta. Era un golpe suave, casi educado, pero lleno de intención. Nos quedamos inmóviles, conteniendo la respiración. El golpe se repitió, esta vez más fuerte. Finalmente, reuní el valor para abrir la puerta. Afuera no había nadie, solo la oscuridad del bosque. Pero algo no estaba bien. El aire olía diferente, dulce y rancio al mismo tiempo, como carne podrida. Y entonces lo vi, una figura de pie entre los árboles. Era alta, con extremidades desproporcionadas y una sonrisa grotesca que no era humana. Sus ojos brillaban con un color rojo intenso, y su cuerpo parecía hecho de ramas y piel podrida. La figura levantó una mano y señaló hacia mí. En ese momento, escuché un susurro en mi cabeza, la misma voz que había escuchado antes: te estás quedando sin tiempo. No recuerdo mucho después de eso. Anna y yo corrimos hacia el auto y salimos de ahí lo más rápido que pudimos. Pero mientras conducíamos, algo nos seguía. Podía verlo por el espejo retrovisor, esa figura, corriendo entre los árboles a una velocidad imposible. Cuando finalmente salimos del bosque, Anna estaba en shock. No dijo una palabra durante todo el camino de regreso. Yo, por mi parte, no podía dejar de pensar en lo que había visto, en lo que había sentido. Sabía que el bosque nos había dejado ir, pero también sabía que no había terminado con nosotros. Desde entonces, he tenido pesadillas cada noche. Sueño con la figura, con sus ojos rojos y su sonrisa grotesca. Y cada vez, la voz en mi cabeza se vuelve más clara: algún día, volverás.